Pato, pues nos encontramos ya en la clase que vamos a dictar en esta ocasión, donde estamos revisando el Evangelio según San Mateo. Ya estamos en el capítulo 18, ya comenzamos la semana anterior con este capítulo y se está tratando un tema que tiene mucha conexión con los dichos de nuestros padres, el Pirkei Avot, sobre este tema de la ética, que lo que busca es conservar a la comunidad, conservar a Israel en armonía, en shalom para con todos. Y para eso se necesita tener un recurso de, precisamente, de confianza en Hashem, de amor por todos y cada uno dentro del pueblo de Israel. Pero pues obviamente, como son los dichos de Jesús, luego entonces tiene que ver con la escuela y los principios que estará estableciendo Jesús para sus seguidores, los apóstoles. Y ha comenzado con estas enseñanzas porque considera que es conveniente que se puedan dar a conocer cómo se va a conservar la armonía dentro de sus seguidores. Ya mencionó una cuestión muy importante, la cual dimos en la clase anterior, acerca de que debe de conservar la humildad. Cada uno de los miembros de sus alumnos, de los Talmidei Jajamín, de Bet Yeshua, de la escuela de Jesús, pues debe tener como prioridad la humildad, la conservación de la escuela, de los seguidores. Bueno, entonces continuando con esto, vamos a llegar ahora a cerrar este capítulo 18, en donde también se le va a dar continuidad con esta parte del musar, de la ética, que, como les digo, busca mantener la armonía dentro de la comunidad, dentro de la sinagoga. Comienzo a partir del versículo 15, lo leo y doy una explicación de esto para entender el contexto. Les recuerdo que lo que buscamos hacer es contextualizar el Nuevo Testamento de acuerdo a cómo se entendía el judaísmo de aquel tiempo que se conoce como los finales del Segundo Templo, justamente donde la Mishnah, el Pirkei Avot, tiene mucho, recoge mucho de lo que de las enseñanzas que allí se dan. Lo mismo va a pasar con las enseñanzas de los esenios y las enseñanzas de los fariseos. Había también mucho sobre lo que se conoce como un Bet Din, que es la corte de justicia a nivel de cada una de estas escuelas existentes en aquellos días. Y esto es lo que estableció Jesús como el Bet Din, o sea, la corte de justicia, los jueces que juzgarán para los que siguen la escuela de Jesús. Entonces, comienzo con la lectura. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Bueno, vamos a comenzar con explicar esto. Esto que va a dar a conocer Jesús a continuación viene de una práctica, como les digo, muy importante para poder mantener la armonía
de la comunidad o de las diversas comunidades, o sea, de las ciudades, de las poblaciones, de las sinagogas, de la gente de fe. Este principio surge de una mitzvah que se recoge en el libro de Vaikra, en el libro de Levítico, que se conoce como Jokeach Tokiach, que es corregir, corregirás. Corregir, corregirás es una mitzvah, es un mandamiento que precisamente busca mantener la corrección en la que está viviendo este grupo de creyentes, este grupo de seguidores. Por eso se le dice corregir, corregirás. O sea, aquello que está saliéndose de orden, que está haciendo perder la armonía de la sinagoga, de la comunidad, debe supervisarse, debe mantenerse ese orden. Entonces, esa es la mitzvah. Corregir, corregirás. Es el espíritu de la mitzvah. El texto completo de Vaikra 19:17 dice así: no odiarás a tu hermano en tu corazón. O sea, aquí está hablando de conservar la armonía. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Y precisamente habla de hermano porque así se considera a la persona en todo momento. Es parte de la comunidad y aun cuando haya tenido una conducta separada o que ha arruinado la armonía de la comunidad, no por eso deja de ser un hermano. O sea, debe de considerársele en todo momento como hermano. Por lo tanto, estamos hablando de que se le debe conservar ese estatus de hermano siempre, aun cuando él haya producido alguna desaveniencia en la comunidad. Continúo leyendo el texto, Vaikra 19:17, no odiarás a tu hermano en tu corazón, corregir, corregirás. Aquí está la palabra que les mencionaba, Jokeach Tokiach, corregir, corregirás a tu prójimo y no cargarás pecado por causa de él. Otra vez, siempre está mencionando que debes buscar que se haga justicia, que se busque conservar, en primer lugar, que se busque conservar la justicia y la armonía dentro de la comunidad. Esta es la prioridad. Esto es lo más importante. No es una cuestión de separación de la comunidad. Por eso es que la Torá es enfática a decir hermano y prójimo. Y te dice todavía, y no cargarás pecado por causa de él. Es decir, te tienes que esmerar, o sea, se le está pidiendo a cada uno dentro del pueblo de Israel, porque dice corregir al hermano, corregir, corregirás. Está en la responsabilidad nuestra hacer y provocar su permanencia de él, aunque ha causado una desaveniencia dentro de la comunidad. La prioridad es conservarlo dentro de la comunidad y para eso vamos a buscar elementos que le permitan conservarse dentro de la comunidad. Como les digo, esto era una práctica que los padres en el Pirkei Avot lo tienen con mucha prioridad. Enséñale a otros la Torá, juzga a todos para bien. O sea, el entusiasmo, lo que nos debe inspirar es mantener a la gente dentro de la comunidad. Esto es la prioridad. Esto es primero. Por eso la Torá menciona así, es tu hermano, es tu prójimo y cuídate de no pecar contra él. Porque aquel que dice que ha corregido a uno solo, ha ganado el mundo entero. Entonces, esto es prioridad. ¿Cómo conservar al hermano dentro de la comunidad? Esto es la norma principal.
No se trata de expulsarlo, no se trata de eliminarlo. El objetivo es mantenerlo dentro de la comunidad. Bien, aclarado esto, si tu hermano llega a pecar, dice Jesús, si tu hermano llega a pecar, es decir, de actuar de forma equivocada con respecto de la comunidad. Si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, porque lo importante es mantener la armonía dentro de la comunidad. Entonces, es con toda buena intención, dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Por lo tanto, si ves el error que está provocándose un desacierto que puede causar que el entorno pierda la armonía, consecuentemente, con ese error se producirá una fractura cada vez mayor. Por lo tanto, estamos actuando en la corrección del colectivo. No estamos actuando en la corrección del individuo, sino estamos corrigiendo todo el entorno. Estamos produciendo algo que favorezca a la comunidad. Hubo un desajuste a causa de un acto equivocado. Hay que buscar corregirlo para evitar que se fracture mayormente la comunidad con esto. Por eso dice el texto, corregir, corregirás. Bien, y si tu hermano llega a pecar, ve y corrígelo. ¿Cómo lo vas a corregir? Volverlo a la armonía de la comunidad, con todo amor. El objetivo es preservarlo a él dentro de la comunidad. Ayudarle para que entienda que lo que ha hecho, lo que ha ejecutado, lo que ha realizado, es algo que altera la armonía de la sinagoga, de la comunidad, del colectivo, en el cual él se encuentra. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Por lo tanto, todo es de inicio reincorporarlo. Es más, no es reincorporarlo, porque reincorporarlo significaría que en algún momento lo sacamos. No, es seguir incluyéndolo dentro del grupo, sin marginarlo. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de 2 o 3 testigos. Porque dentro de las costumbres de la legislación viene este tema en el que uno no debe unilateralmente tomar una decisión y marginar a alguno. Si tú lo ves que cometió algo errado dentro de la armonía de la comunidad, por amor a mantener esa armonía dentro de la comunidad, lo diriges para que corrija y es decir, hacerle entender en dónde se equivocó y entonces caminar junto con el resto. Esta es toda la idea, eso es todo lo que se busca. Si él no ha logrado entenderlo, porque tú no tuviste la sabiduría para poder dárselo a conocer, entonces toma a 2 o 3 testigos para corregirlo contigo. Es decir, tener otras ópticas, otras perspectivas, para que él se corrija, él aprenda y tome la decisión de mantenerse en armonía con respecto de la comunidad. Es decir, una persona realmente no es de forma coercitiva, no es de forma dictatorial que debe obedecer las cosas, sino que debe ser convencido, porque solamente cuando una persona es convencida va a actuar de acuerdo a este conocimiento. Una persona tiene la libertad de moverse de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su aprendizaje. Si uno no tuvo la posibilidad
de hacerlo comprender el mensaje, entonces se acercan 2 o 3 testigos para hacerle comprender el mensaje. Ahora, son testigos en el sentido de que buscan ayudarlo a entender que debe mantener la armonía de la comunidad. Son testigos porque son precisamente con esa intención de corregirlo. A veces uno puede comprender de forma equivocada estos conceptos. Y solía pasar mucho en aquellos días también, como veníamos platicando acerca de los Reshaim Shabbadat, que son el grupo de talmidim, de alumnos, que en otras escuelas estaban nada más buscando pretexto para señalar y excomulgar a las personas, alejarlas de la sinagoga, alejarlas de la conexión con Dios. Todo lo contrario. Los testigos significa personas que van a hablar para ayudarle a corregir. Son personas que van a ayudarlo a él para que se corrija. Y esto, como somos seres pensantes, necesitamos hacerlo a través de la sabiduría, ¿ya? De los conceptos, del conocimiento. Él debe ser convencido. 2 o 3 testigos le ayudarán a convencerlo por otras vías, y no de forma unilateral. ¿En qué a veces nos equivocamos? En que buscamos más bien cómplices. Es decir, yo tengo una idea, tú te equivocaste, no te corriges, busco a otros 2 para que te señalen, otros 3 para que te señalen de que estás equivocado. Eso más bien son cómplices, no son testigos. Y uno debe tener testigos, es decir, personas que tienen toda la intención de ayudarlo a entender a él, de que mantenga la armonía del lugar. Bueno, si no te escucha, toma todavía contigo entonces a los 2 o 3 testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si también desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. Tercer momento, por lo tanto, esto no es esto de hacer esta corrección sobre el individuo, no es algo que debe ser tomado a la ligera, debe dársele tiempo. Ningún juicio debe ser apresurado. Cuando un juicio es apresurado, ese juicio es injusto. Los juicios deben tomar tiempo, porque la situación es que él pueda entender en dónde alteró la armonía de la comunidad. 1 se lo dijo, no lo comprendió, 2 o 3 se le añaden para buscarlo hacerlo comprender, no lo comprende, se le hace saber a toda la comunidad, porque él debe entender que dentro del colectivo él también debe participar. Siempre les he hablado también de la importancia que tiene el individuo dentro del colectivo. Por eso es que se le busca a él convencerlo de que lo mejor es mantener la armonía dentro de la comunidad. No se busca separarlo, se busca mantenerlo dentro de la comunidad. Pero si él desoye a la comunidad, considéralo como al pagano y al publicano. ¿Esto qué significa? Que ya no será favorecido por la ventaja de la comunidad. No es que deje de ser hermano, o sea, es parte de nuestro pueblo, es miembro de nuestro pueblo, pero deja de tener el favor de la comunidad. ¿En qué sentido? Y esto es muy importante, porque también ahí vamos a aprender cómo se realiza la verdadera ayuda de la corrección de este hermano, por medio de ese uno, por medio de esos 2 o 3 o por medio de la comunidad. Para esto, el texto que sigue. Yo os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto es a nivel precisamente de hacer reglas, una reglamentación interna que permita precisamente mantener la armonía dentro de la comunidad.
Eso es atar y desatar. ¿De dónde viene este concepto? Este concepto viene de las Arei Miklat. ¿Qué es Arei Miklat? Son las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio fungían desde aquellos días de que entró nuestro pueblo a la tierra de Israel. Se construyeron ciudades en las que podía alcanzar el refugio el homicida que había sido un homicida accidental, es decir, sin intención. Como llevó a la muerte a alguno dentro del pueblo, él, por causa de algún perseguidor de la sangre o un vengador, un hermano del que fallecido, pues puede tomar justicia por propia mano antes de averiguar y hacer algo justo, precisamente. Entonces, tiene la oportunidad el homicida de ir a una de estas ciudades de refugio. Esa acción en la que él recibe la protección y este evento que se maneja, precisamente habla de atar y desatar. ¿Qué es atar? Se ata las manos del vengador de la sangre, es decir, para evitar que él haga un juicio apresurado. Se le ata. Y se desata porque el homicida, al estar dentro de la ciudad de refugio, puede vivir en la libertad que le ofrece esa ciudad de refugio. Eso es desatar. A fin de que se pueda procurar justicia, atar y desatar. Al mismo tiempo, al estar recluido esta persona dentro de la ciudad de refugio, está atado. Hay un momento en el cual, llevado a cabo el juicio, entonces será desatado el homicida el vengador de la sangre. En el sentido de que si se hace justicia, pues ya él está se le desata, es decir, ya se pierde esa atadura a la cual se le llevó por causa de la venganza, ¿no? Esto no es que fuera una obligación vengarse, sino todo lo contrario, es para evitar que eso sucediera, pues es algo que le ocurre al ser humano. O sea, el ser humano quiere vengarse, es parte de la naturaleza del individuo. Luego, entonces, este es el principio de atar y desatar, lo que nosotros llamamos azar, hitir. Azar, atar, hitir, desatar. Atar y desatar. Entonces, este principio viene de, uno, mantener la armonía, y dos, ser una verdadera ayuda para la situación y aplicar justicia. Aplicar justicia es importante, pero mantener al individuo en armonía con la comunidad. Por lo tanto, el entorno que existía dentro de una de las ciudades de refugio es lo que le permite a él evaluar y reevaluar los acontecimientos. Y esta es precisamente la función que tiene una sinagoga, un centro de estudios, una comunidad. La de mantener a sus miembros dentro de un lugar donde se pueda vivir en obediencia a la Torah y mantener la armonía en ese lugar, a pesar de todos los errores y equívocos que pudiéramos tener. O sea, atar y desatar significa darle al individuo el entorno favorable para que comprenda en dónde falló. Entonces, un individuo, cuando ve a su hermano, dice, si tu hermano llega a pecar, tú lo ves que se conduce fuera de la armonía de la comunidad, tú debes ayudarlo a corregirse. No es solamente con las palabras, sino con el ejemplo. Tú debes acompañarlo
a vivir de acuerdo a la rutina, a las normas, a las costumbres que mantienen a la comunidad en armonía. Que si tiene que levantarse temprano a rezar, que si debe de usar los tzitzit, los tefilot, todo esto. Cómo debe apoyar a la sedaká, cómo guardar el Shabbat, todo. Es un acompañamiento. Esa es la forma de corregirlo. Si no puede uno solo, 2 o 3 testigos. Es decir, no solamente se trata de convencerlo mentalmente hablando, del conocimiento, es acompañarlo. Porque él no ha comprendido el valor de la comunidad, entonces tiene que ser enseñado a través de ese acompañamiento que le da el que lo busca corregir. En primer lugar, de forma individual. En segundo lugar, a través de 2 o 3 testigos, es decir, más ampliar para no difamar, porque también tenemos prohibido difamar a uno dentro de nuestro pueblo. Si alguien es de nuestro pueblo, está prohibido señalarlo, porque hacer un juicio así está prohibido por la Torá. Entonces, uno debe tener cuidado de que lo que él ha hecho, entonces es más bien porque no comprende los valores de la comunidad. No es que está actuando de forma rebelde, no es un acto contra Dios, es un acto contra la comunidad. Obviamente, actuar contra la comunidad es actuar contra Dios. Pero es el pueblo el que debe corregirlo. Por eso es que el texto menciona, por eso es que Jesús dice, atar y desatar. Porque al momento en que la comunidad actúa en la tierra, dice, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, estas normas dentro de la comunidad para mantener la armonía las lleva a cabo la comunidad, la sinagoga, las personas. Entonces están actuando desde la tierra. Esto está con el objetivo de hacer la justicia que viene del cielo. Por eso dice, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo, en el sentido de que la comunidad está dando la oportunidad de corrección. Nunca es apresurado el juicio. Siempre se busca mantenerlo dentro de la comunidad. No solamente de palabra, sino también en el acompañamiento. Hacerlo entender el valor de la comunidad, porque gracias a que existe ese principio dentro de la comunidad, uno de ellos se separa para mantenerlo dentro. Si no puede con uno, 2, 3 de ellos se separan para mantenerlos dentro. Y de este modo, no difamarlo en medio de toda la comunidad de forma apresurada. Si él, a pesar de que 2 o 3 han separado de su tiempo para mantenerlo en sintonía, entonces se le hace saber a la comunidad para que la comunidad entera lo pueda arropar, para que la comunidad entera pueda hacerle entender el valor de mantener la armonía en la comunidad, no de abandonarlo. Es todo lo contrario al significado de la mitzvah de Vaikra 19:17. Así que no debe ser pretexto este texto, como dicen al sacarlo de su contexto, para separar o marginar a alguien. Entonces, esta comunidad, este entorno, es lo que llamamos atar y desatar. Mantenerlo en armonía al individuo y a la comunidad. Eso es lo que llamamos atar y desatar. ¿Por qué? Porque es así. Versículo 19 y 20. Os aseguro también que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Dice, si 2 de vosotros, hay un texto en el
en la Mishnah, en el Pirkei Avot otra vez, y que lo retoma el Talmud, Masejet Berajot, cuando hay palabras de Torah, entre dos de ellos, la Shejinah está en medio. Así dice el Talmud y el Pirkei Avot. Porque cuando se nos reúne a testigos, dice, es para que se lleve a cabo la observancia de los mitzvot, de la Torah. No se reúne uno para hacer un juicio de excomunión. Se reúne uno para hacer un juicio para mantener al individuo dentro de la comunidad. Dice, ahí está la Shejinah, es decir, que está supervisada por el cielo. Vamos a agotar hasta la última instancia la aceptación de nuestro hermano dentro de la comunidad, no de separarlo. Lo que estamos buscando es cualquier motivo para mantenerlo dentro de la comunidad. Toda atenuante que podamos encontrar para mantenerlo dentro de la comunidad. Eso es lo más importante. Jamás estamos buscando cualquier agravante para imputársela a nuestro hermano, sino todo lo contrario. Cualquier atenuante para mantenerlo dentro de nuestra comunidad, porque la única forma de que él se mantenga en obediencia dentro de nuestro pueblo es dentro de la comunidad. Si es separado, se va a perder. Por lo tanto, estamos buscando mantenerlo dentro. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, que el cielo te respalda, que Hashem respalda esta obra que estás haciendo porque estás buscando mantenerlo dentro de la comunidad. Todo esto lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque precisamente la fuerza del colectivo ejerce mucha influencia sobre el individuo, muchísima influencia. Por eso dice, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos, porque sabemos que el entorno produce todos los deseos y los gustos y las tendencias dentro del individuo. Así que mantenerlo dentro de la comunidad es prioridad. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque se está buscando que la Shejinah, ¿dónde está la Shejinah? Dentro de la comunidad. Mantenerlo dentro de la comunidad significa que está siendo influenciado por la presencia divina el hermano. Si lo separamos, dejará de recibir esa influencia. ¿De dónde viene la influencia? Del colectivo. Entonces este colectivo debe mantenerse en la fe, debe mantenerse en la obediencia de la Torah, debe mantenerse firme para que pueda estar en sintonía con Hashem. Debe mantenerse en obediencia a los mandamientos. 21. Y seguimos. Pedro se acercó entonces y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que haga mi hermano? O sea, ¿cuántas veces? Este hermano estuvo una y otra vez, porque no capta todavía que está sacando de armonía a la comunidad, no entiende el valor de la comunidad. ¿Cuántas veces se le ha de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esta es una expresión típica de aquellos días que significa permanentemente. Permanentemente, es decir, que siempre vas a estar allí buscando cualquier atenuante para mantenerlo dentro de la comunidad. Eso es prioridad, pero no por eso va a dejar de hacerse justicia. Estamos buscando siempre cómo meterlo dentro de ese valor de la comunidad, mantenerlo dentro de la Shejinah. Sí, es cierto, dice el texto. Si no es así, manténlo como pagano y publicano. Pagano y publicano es decir que está fuera de la comunidad del entorno que lo favorece. No significa que ya deja de ser nuestro hermano, no, para nada. Es decir, como no está aprovechando el favor que le da la comunidad y el colectivo para crear nuevos hábitos y entender las cosas de que debe vivir en armonía. Luego entonces
no va a tener el cobijo y protección de la comunidad, es decir, va a estar desamparado. No por eso deja de ser hermano, no por eso deja de ser parte de nuestro pueblo, lo es, aunque viva fuera de armonía, es nuestro hermano, solo que ahora es como un pagano o publicano, es decir, alguien que no es favorecido. Va a aprender su lección, como ocurría cuando era separado alguno del pueblo de los 3 niveles de campamento para que reconsiderara las cosas. La soledad le tiene que permitir, ese duelo de la separación de la comunidad le debe de permitir a él entender en dónde se equivocó y ahora ese sufrimiento lo va a llevar a corregirse y buscar una vez más a la comunidad. No significa que es excomulgado. Jamás está en eso. Por eso dice, ¿hasta cuántas veces vas a perdonar a tu hermano? En el momento en que él lo entienda, quiere reingresar, perfectamente lo debes recibir. ¿Cómo lo concluye Jesús así? Por eso, a partir del versículo 23 y para finalizar, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero? Del mismo modo, yo me compadecí de ti. Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no os perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Ahí está, con esto concluye Jesús y explica perfectamente la importancia del perdón de todas las deudas permanentemente. Siempre se debe buscar perdonar a nuestro hermano cuando él ha equivocado el camino y ha roto la armonía dentro de la comunidad. Es muy importante mantener eso presente, que por sobre todas las cosas, hacer hasta el último esfuerzo por retener a nuestro hermano dentro de nuestras sinagogas, dentro de nuestras comunidades, porque de lo contrario, mayores dificultades se enfrentará para poder resolver la problemática que está presentando. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.